Buenas tardes a todos, mi nombre es Alfredo Quiape González, soy médico infectólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y ahora voy a revisar con ustedes el tema de accidentes ofídicos. Entonces, lo que nosotros necesitamos conocer con respecto a los accidentes ofídicos es que debemos tener idealmente una identificación oportuna de la serpiente que en potencia sea venenosa. Para eso tenemos que tener en cuenta que hay en realidad un sinnúmero de casos de reportes por mordeduras de serpientes que realmente no son venenosas. Por ello son pacientes que deben ser dados de alta de forma oportuna y no saturando los servicios o los establecimientos de salud. Y en su contraparte, debemos lo que sí tener en cuenta es que identificando apropiadamente las serpientes que sí son ponzoñosas, vamos a no solamente reconocer oportunamente el accidente, sino que vamos a también brindar oportunamente el suero antiveneno específico para cada uno de los pacientes. Entonces nosotros conocemos en realidad que dentro de las serpientes o dentro de los ofidios tenemos un sinnúmero pues de órdenes, infraórdenes y que solamente algunas de ellas van a ser en realidad de relevancia clínica, ¿sí? Por ejemplo, aquellas del género Colubridae, del género Elapidae, que posteriormente vamos a revisar con mayor detalle. Pero si tenemos que seleccionar algunos géneros de relevancia, estos son los géneros que en realidad son los que más nos van a interesar desde el punto de vista clínico. Entre ellos mencionamos a Botrops, las serpientes del género Crotalus, aquellas del género Lachesis, Micrurus y finalmente aquellas pertenecientes a la familia Colubridae. Pues de lejos y en definitiva nosotros conocemos de que en nuestra región, de que en el país el accidente ofídico de mayor frecuencia es el accidente ocasionado por las serpientes del género Botrops. Es decir, el accidente botrópico es el accidente ofídico de mayor frecuencia en nuestro país. Algunas generalidades acerca de las serpientes como animales, ¿no? Las serpientes en realidad es un animal con un sistema pues o por un aparato digestivo bastante desarrollado, está compuesto pues por hígado, está compuesto por todo un intestino delgado, intestino grueso que termina en la cloaca y también sabemos que tiene no solamente un aparato digestivo bastante desarrollado, sino que también tiene un exoesqueleto pues también bastante complejo y bastante flexible para darle no solamente la consistencia a todo su organismo, sino también la flexibilidad y la movilidad que el animal necesita. Dentro de todas las estructuras macroscópicas que nosotros vamos a poder evaluar en una serpiente, vamos a tener que seleccionar o estar atento a algunos detalles específicos del animal para poder sospechar si es que se trata de un animal venenoso o no. Para eso lógicamente vamos a tener que estar frente al animal, ¿no? O sea, vamos a tener que estar visualizando el animal y eso a veces sucede. Lo que a veces sucede es que la familia o la víctima, en este caso el paciente, trae el animal capturado al establecimiento de salud para que el médico lo pueda identificar o en algunos escenarios tienen la costumbre de cortar la cabeza de la serpiente, cortar la cabeza del ofidio para poder traérsela al médico y también identificarla, ¿no? Entonces, si ustedes están frente a esa situación, van a tener que estar atentos frente a algunos detalles para poder sospechar si el animal es ponzoñoso o no. Y uno de los detalles más relevantes de todos los que les estoy mencionando es la presencia de esta estructura señalada denominada foseta loreal. La foseta loreal es un órgano termosensible que le sirve pues a la serpiente para poder identificar a través de termosensibilidad a sus presas, ¿no? Es este agujero que se ubica entre el ojo y la narina o la fosa nasal. Esta es una característica de serpientes ponzoñosas. Es decir, cuando ustedes vean foseta loreal, pues manejen el cuadro como si fuese una serpiente ponzoñosa hasta que se demuestre lo contrario. Ello quiere decir que la ausencia de foseta loreal va de la mano con una serpiente no ponzoñosa. No necesariamente, pueden haber serpientes que siendo ponzoñosas carezcan de foseta loreal. Sin embargo, recalco nuevamente, es de vital importancia manejar el cuadro clínico como accidente por serpiente ponzoñosa en todos aquellos escenarios en donde yo identifique la foseta loreal, ¿sí? Puesto que se encuentra en la gran mayoría de serpientes ponzoñosas. Pero acá les pongo el caso de una serpiente que no cuenta con foseta loreal
y que sin embargo en potencia sí puede ser ponzoñosa, ¿sí? Entonces su ausencia tampoco la descarta. Otra de las estructuras que vamos a tener presente en todas las serpientes que podamos tener la opción de identificar o de evaluar es la presencia de los colmillos o de los dientes en los maxilares, tanto superior como inferior. Entonces vemos que algunas serpientes son aglifas, que quiere decir que tienen ausencia de colmillos principales. Vemos que algunas son opistoglifas, que quiere decir que estos colmillos están ubicados a nivel de maxilar superior, en la región posterior, con un sentido oblicuo posterior o con una inclinación posterior. Tenemos algunas que son proteroglifas, quiere decir que los colmillos principales están ubicados en el maxilar superior, en la porción anterior, y que tienen una estructura fija, no son móviles, mientras que las solenoglifas son aquellas que tienen los colmillos principales ubicados también en el maxilar superior, en la porción anterior. Sin embargo, tienen una movilidad por la presencia de una membrana adyacente que les permite pues dislocarse, permitiéndose al animal poder ingerir sus presas. Entonces, las serpientes ponzoñosas se caracterizan principalmente por ser solenoglifas o por tener la disposición de los colmillos principales de tipo solenoglifa. Acá vemos otra imagen o otro esquema con una serpiente con colmillos de tipo solenoglifa, ¿no? Y estos colmillos literalmente son estructuras huecas, son estructuras que únicamente sirven para insertar o causar la solución de continuidad en la piel intacta de la persona o del animal o de la presa y comunicarse a través de este conducto vacío que es el colmillo a una glándula ponzoñosa, que es a través de la cual se va a contraer luego de morder y por el conducto hueco del colmillo van a inocular el veneno en la presa, ¿no?, que tengan. Acá tenemos una imagen de una serpiente opistoglifa. El mismo concepto que la foseta loreal. La presencia de colmillos en una serpiente de tipo solenoglifas me tiene que hacer inferir que la serpiente es ponzoñosa. Sin embargo, podría yo también encontrar algunas serpientes con una disposición de tipo proteroglifa, como las que les estoy mostrando ahorita, y que también son ponzoñosas de igual manera, ¿no? Entonces, principalmente las ponzoñosas tienen colmillos de tipo solenoglifa. Sin embargo, su ausencia no la termina por descartar, hay excepciones. Otra de las variables de relevancia es la cola, la terminación de la cola. Y acá tenemos la comparación de las colas dentro de los tres géneros principales. Por ejemplo, la cola del género Bothrops, que ustedes pueden visualizar a la izquierda de la imagen, es una cola que termina en escamas o es una cola escamosa, pero que las escamas están bien adheridas a la superficie cutánea, ¿no?, a la superficie de la piel. Comparen esa terminación de la cola con la cola del género Lachesis. La cola del género Lachesis de igual manera es escamosa, pero las escamas están separadas o tienen una disposición de erizadas o espiculadas con respecto a la piel, ¿no? Mientras que la cola de las especies del género Crotalus, o la clásicamente conocida como serpiente cascabel, tiene esta terminación tan característica que le da su nombre. Otra variable de relevancia es la presencia o la forma o la estructura de la cabeza vista panorámicamente. Ustedes pueden ver cómo las cabezas triangulares son las que tienen mayor incidencia de tratarse de enfermedades ponzoñosas, de serpientes ponzoñosas, ¿sí? Entonces, la morfología triangular de la cabeza también se asocia a serpientes en potencia ponzoñosas. Entonces, les pongo algunas imágenes como para ejemplificar todas las variables que les he mencionado. Ustedes vean esta serpiente, visualicen bien la cabeza. Si ustedes ven con detalle, es una cabeza de disposición triangular o de morfología triangular. Segundo, puedo visualizar claramente la foseta loreal en las dos imágenes. Acuérdense, esta estructura que se ubica entre el ojo y la narina o la fosa nasal. Entonces, yo veo esta serpiente que tiene una cabeza de disposición triangular y que tiene una foseta loreal entre el ojo y la narina. Esta es una serpiente ponzoñosa hasta que se demuestre lo contrario. Esa debe ser mi actitud. Por ende, este paciente jamás consideraría darle de alta, sino todo lo contrario, observarlo y aclarar específicamente de qué género se trata para yo poder brindar el suero específico.
Esta imagen les ilustra bien cómo es una disposición de colmillos de tipo solenoglifa. Recuerden, ¿no? Son colmillos que están ubicados en el maxilar superior, en la porción anterior, y que tienen esta membrana hasta básicamente el tercio medio de su estructura, que les permite dislocarse a la hora de que el animal comienza a ingerir a sus presas. También, si yo visualizo este tipo de disposición de los colmillos, debo también también inferir de que se trata de una serpiente ponzoñosa. Y si visualizan bien, esa serpiente también tiene foseta loreal, ¿no? Estas imágenes visualizan bien la terminación de la cola, específicamente aquellas del género Botrops. Miren, por ejemplo, esta cola cómo termina. Es una cola que tiene escamas, lógicamente, pero que estas escamas están uniformemente adheridas a la superficie cutánea. No son erizadas, como el género Lachesis, o espiculadas, ¿no? Son escamas que están uniformemente distribuidas hacia el final, ¿no? Eso es característico del Botrops. Comparemos, por ejemplo, con las del género Crotalus, o la clásicamente conocida como cascabel. Miren cómo la presencia de la foseta loreal se puede visualizar claramente en la imagen de la izquierda, como esta estructura entre el ojo y la narina, ¿no? Entre el ojo y la fosa nasal. Claro, lógicamente yo veo esto en este tipo de animal. Este es un animal en potencia ponzoñoso. Y la terminación tan característica de la cola, ¿no? Que le da su nombre. Acá difícilmente se van a confundir. Y la Lachesis, también conocida en nuestro entorno como Xuxupe, también tiene sus características y también se caracteriza por tener la foseta loreal entre el ojo y la narina, pero con esta terminación de cola. Miren esta imagen. Esa cola termina también en escamas, pero son escamas erizadas, son escamas separadas de la piel, ¿no? Como si estuvieran pues espiculadas, ¿no? Como una cola espiculada. Entonces eso es la característica de la cola o la terminación de la cola en las serpientes del género Lachesis. Y esta es la excepción a la regla. La excepción a la regla es la serpiente del género Micrurus. ¿Por qué es la excepción a la regla? Porque si ustedes pueden visualizar desde el punto de vista panorámico, es una cabeza no triangular, sino es una cabeza más ovalada. Esa es una característica. Segundo, es una serpiente que no tiene foseta loreal. O sea, tiene literalmente el ojo y la narina y entre ellas no hay absolutamente nada más. Tercero, sus colmillos tienen una disposición proteroglifas, no son solenoglifas como hemos visto tanto en Botrops como en Crotalus y como en Lachesis. Ellos son proteroglifas. Entonces, siendo estas características contrarias, es la excepción a la regla porque es una serpiente sumamente venenosa. Y miren lo pequeñita que es, ¿no? Es una serpiente sumamente pequeña, miren cómo la persona lo está cogiendo para que más o menos visualicen el tamaño de la serpiente, y es muy colorida, ¿no? Alterna entre rojo, negro, blanco, y son colores muy saltones, muy llamativos. Eso hace que la gran mayoría de accidentes por mordeduras de serpientes del género Micrurus, a lo cual se denomina accidente elapídico, sean en miembros superiores, porque a las personas les gusta coger estas serpientes, tomarse fotos, manipularlas, ¿no? Debido a los colores tan llamativos que tiene. Entonces, la serpiente cuando muerde generalmente lo hace en los miembros superiores, manos, antebrazo, etc. Mientras que en las del género Botrops, Lachesis, Crotalus, son serpientes que normalmente se ubican pues en el suelo, en la tierra, ¿no? Y que por ende los accidentes generalmente ocurren en miembros inferiores. Muy bien, entonces las serpientes del género Micrurus, siendo venenosas, son la excepción a la regla, ¿sí? Y finalmente están las serpientes del género Colubridae, que en realidad son serpientes que no tienen una ponzoña que actúe a nivel sistémico. Generalmente son serpientes cuya mordedura me produce reacciones más locales, ¿no? Y que luego vamos a ver hacia el final de esta presentación. Entonces acá hay algunos ejemplos adicionales, ¿no? Tenemos serpientes aglifas, ¿no? Entre otras. Y este es un bonito esquema diseñado pues por los brasileros que tienen mucha experiencia en lo que es mordeduras o accidentes ofídicos, en donde nos permite ordenarnos un poquito en todos los conceptos que les he brindado. Uno de los conceptos importantes es partir de la foseta loreal. Entonces, si la foseta loreal está presente, entonces yo digo, bueno, esta es una serpiente que en potencia es ponzoñosa, entonces me sigo evaluando al animal
y el siguiente o la siguiente variable que yo deba traducir o que yo deba evaluar o que yo deba fijarme es la terminación de la cola. Termina en una cola lisa, muy bien, entonces son escamas lisas, homogéneas, adheridas a la superficie cutánea, entonces ahí yo sospecho de que en potencia puede ser un bótrops, y a esto le denomino accidente botrópico. Puede ser una cauda que tiene escamas pero que están erizadas, que están muy separadas de la superficie cutánea. Entonces yo digo esto en potencia puede ser una lachesis y clasifico el accidente como accidente lachésico. O es una cola pues que tiene el clásico cascabel que nosotros conocemos, entonces yo digo esto puede ser el crótalus y digo puede ser en potencia un accidente crotálico. Y definitivamente todo ello la clasifico o la catalogo como accidente ofídico en potencia por animal ponzoñoso, y este paciente definitivamente se queda hasta que se determine qué tipo de tratamiento, qué tipo de suero específico vaya a recibir. La ausencia de foseta loreal, miren cómo no me excluye la posibilidad de que sea ponzoñoso el animal. Entonces, si yo no tengo foseta loreal, no olviden que micrurus puede ser una posibilidad importante. Entonces, veo si es que el animal es factible de evaluar, si se caracteriza por tener colores muy intensos, por ser muy colorido, ¿no? Rojo, blanco, negro, lo que hemos evaluado, lo que hemos visto en las imágenes. Y si es así, entonces planteo posible accidente ofídico por serpientes del género Micrurus, es decir, cataloga el accidente como accidente elapídico. Si no se trata de un animal colorido que no tiene foseta loreal, entonces con toda la calma del mundo puedo decir que el animal no es ponzoñoso y simplemente dar signos de alarma a la persona con altas, ¿no? Entonces, toda esta primera parte está orientada básicamente a poder identificar algunas variables que nos orienten hacia la posibilidad de que estemos frente a un animal ponzoñoso o no, ¿sí? Entonces, como les había comentado, vamos a empezar con el accidente botrópico, el cual es el accidente de mayor relevancia en el país, es básicamente más del 90% del total de casos reportados, y la característica del veneno de las serpientes del género Botrops son tres importantes, pero hay una que cobra mayor relevancia por encima de las demás, y es que el veneno tiene una acción proteolítica. Esta es la acción más relevante. Esta acción proteolítica es secundaria a la acción de enzimas de tipo proteasas y hialuronidasas, fosfolipasas, y es lo que va a dar las lesiones a nivel local. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la causal o va a ser la causante de que el paciente curse con edema, flictenas, necrosis, tumefacción, dolor a nivel de la mordedura o a nivel del área de mordedura. Es la responsable de la reacción local y de las manifestaciones clínicas locales que presenta la persona. También tiene una acción coagulante que puede activar el factor 10 y protrombina, puede tener una acción similar a la trombina, puede llevar pues a cuadros de tipo coagulación intravascular diseminada, o también puede tener una acción hemorrágica por las hemorraginas que tiene en su composición, alterando el endotelio, causando plaquetopenia y trastornos de coagulación. Es decir, puede dar síntomas sistémicos de índole síndrome hemorragíparo. Sin embargo, la característica principal del accidente botrópico radica en las manifestaciones locales que presenta la persona. Esto de aquí significa que no puede hacer cuadro sistémico, repito nuevamente, sí lo puede hacer, pero lo más frecuente es que la afección sea de mayor relevancia a nivel local. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas locales? El dolor y edema indurado de intensidad variable en la zona afectada, la presencia de quimosis o hemorragias en la zona afectada, la presencia de necrosis que puede ir acompañada de infarto ganglionar regional y todo esto es de instalación precoz y progresiva. Miren algunas imágenes de accidentes botrópicos, en este caso en la mano. Miren cómo la mano se observa tumefacta, con áreas de hemorragia, inclusive aquí se puede ver la zona de inserción de los colmillos y es una zona sumamente dolorosa, o sea, la persona se queja de dolor y a la hora de evaluar vemos tumefacción, vemos algo de enrojecimiento. Tranquilamente podríamos confundir esto con una celulitis, por eso la buena historia clínica nos aclara de que es un accidente ofídico y con las características de la serpiente podemos inclusive catalogarlo según género. Miren estas imágenes que también denotan varios accidentes botrópicos y cuya repercusión principalmente es local. Miren estas áreas de quimosis, una gran área de quimosis a nivel del muslo posterior,
La imagen de abajo ya denota no solamente pequeños focos hemorrágicos, sino también zonas de flictenas, ¿no? Con una extremidad tumefacta, dolorosa y que puede semejar a un cuadro de celulitis de etiología bacteriana, ¿no? Si bien las manifestaciones clínicas sistémicas no son frecuentes, hay que tenerlas en cuenta también, ¿no? Y estas pueden ser básicamente de índole hemorrágico, ¿no? Hemorragias a distancias, gingivorragia, hematuria, hematemesis, epistaxis, etcétera, ¿no? Y todo ello se puede ir también acompañado de cuadro de tipo náusea, vómitos, diaforesis, cuadro de hipotensión y shock. Sin embargo, recalco nuevamente, eso no es lo más frecuente. ¿Cómo clasifico el accidente botrópico? Es importante clasificarlo porque en base a ello voy a saber el tipo de tratamiento o el número de sueros antibotrópicos que debo administrar. La clasificación va de leve a moderado y a grave y principalmente es una clasificación de índole clínico. ¿Qué quiere decir? Que voy a colocarle como leve a todo aquel que sea edema local pero poco intenso o ausente, si es que hay hemorragias que sean discretas o que no hayan, y si hay o no alteración del tiempo de coagulación, la verdad es que no es algo relevante. Moderado si es que hay un dolor o edema que es evidente y que sobrepasa el área afectada y que se asocia o no a cuadro hemorrágico concomitante. Mientras que grave es que es un edema local indurado extenso, el cual también es intenso y que afecta a todo el miembro implicado con presencia de flictenas y que adicional a ello podría haber isquemia local por compresión y ojo, se puede acompañar también de alteración hemodinámica de tipo hipotensión arterial, shock, oliguanuria y hemorragias intensas. Entonces lo que observamos es que la clasificación básicamente es una clasificación clínica y cuando ya se acompaña de síntomas sistémicos, alteración hemodinámica o afección de órgano blanco, directamente se clasifica como grave, ¿sí? Y estas son las manifestaciones sistémicas que si bien no son las más frecuentes cuando se presentan, pues usualmente ya el cuadro clínico es bastante grave, ¿no? Las complicaciones pueden ser de dos tipos, complicaciones locales y complicaciones sistémicas. Las complicaciones locales, el más temido es el síndrome compartimental, ¿no? El síndrome compartimental que se caracteriza por un gran cuadro de dolor asociado a tumefacción de la extremidad y que requiere obligatoriamente la fasciotomía para poder descomprimir y liberar ese tipo de presión dentro de la extremidad, ¿no? Otra complicación en potencia es que hagan abscesos subcutáneos, es decir, que haga sobreinfección bacteriana o que el tejido se necrose y también requiera pues, de una limpieza quirúrgica, ¿no? Y las complicaciones sistémicas, la alteración hemodinámica que puede llevar al choque o la afección renal aguda. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se basa en medidas generales y medidas específicas. La medida general más relevante es elevar el miembro inferior. Ojo, recuerden, únicamente en aquellos accidentes ofídicos en donde el compromiso sea en potencia sistémico es donde me va a servir la aplicación de un torniquete. Pero si en este caso generalmente el accidente botrópico se asocia a compromiso local, que es raro que dé un compromiso sistémico, entonces el torniquete más bien va a causar más daño que jugar a favor nuestro. Entonces, la elevación del miembro inferior o el miembro afectado es lo más relevante para tratar de descomprimir un poco la gran presión que ahí se está generando. El alivio del dolor, es decir, brindar analgesia al paciente, hidratar al paciente. Acuérdense que todos los accidentes ofídicos, la hidratación tiene un rol sumamente importante. Y la antibiótico terapia solamente si es que existe evidencia de infección. No se brinda antibiótico terapia por si las dudas. Solamente se brinda si es necesario. La administración del suero antibotrópico dependerá de la clasificación que le otorguemos. Entonces, estando indicado en aquellas clasificaciones leves, la administración de 2 a 4 viales. En las moderadas, de 4 a 8 viales, mientras que en las graves son aquellas que requieren ya de 12 viales para su administración. Por otro lado, el accidente crotálico es un accidente que tiene divergencias con respecto al accidente botrópico. Mientras que el accidente botrópico tenía mayor compromiso local, el accidente crotálico tiene mayor repercusión sistémica. Y prácticamente la afección local no es de relevancia clínica. Tiene mayor letalidad, por ende. ¿Y por qué? Esto se da por la composición del veneno nuevamente.
el veneno tiene dos acciones que son sumamente importantes, una acción neurotóxica y una acción miotóxica. También se describe una acción coagulante, pero las dos primeras, la neurotóxica y la miotóxica, son las que no quiero que olviden porque son las más relevantes. La neurotóxica básicamente es secundaria a la acción de una enzima que se llama la crotoxina, que es una neurotoxina que tiene una acción presináptica, inhibiendo la liberación de acetilcolina, causando cuadros de parálisis generalmente flácida, como bien lo podemos deducir. Y la acción miotóxica causa rhabdomiólisis y causa una gran liberación de enzimas musculares y mioglobina que pueden llegar a causar taponamiento renal e injuria renal. La acción coagulante es una acción similar a la trombina y podría ser secundaria a la presentación de hemorragias, pero que estas de acá no suelen ser relevantes. Recuerden bien, la acción neurotóxica y miotóxica son las que complican más al paciente y son las que brindan la mayor letalidad del caso. No, en realidad la zona de mordedura sí se va a evidenciar, pero de repente hay un poquito de edema, de repente hay algo de eritema, algo de dolor, parestesias, pero todo esto es muy leve. La repercusión sistémica es la que acá cobra mayor relevancia. Miren, por ejemplo, un accidente crotálico en donde vemos que el miembro inferior sí pues tiene algo de eritema y algo de edema, pero si lo comparamos con un accidente botrópico hay una diferencia sustancial, ¿no? Aquí no es tan importante. Entonces, ¿qué manifestaciones sistémicas son las que debemos considerar? Malestar general, postración, diaforesis, náusea, vómito, somnolencia, inquietud, pero se va a dar una fase miasténica, como si el paciente tuviera una parálisis facial de tipo flácida, ¿no? Entonces se va a ver una ptosis palpebral que puede ser uni o bilateral, oftalmoplegia, la misma parálisis facial, alteración del diámetro de la pupila y por ende alteraciones visuales de tipo diplopía, entre las principales. A nivel de la acción miotóxica, mialgias, mioglobinuria y rara vez gingivorragia. Entonces miren por ejemplo la presencia de ptosis palpebral que puede ser bilateral, oftalmoplegia, ¿no? Que da la fase característica del accidente crotálico denominado la fase neurotóxica de Rosenfeld. Y también podemos ver la mioglobinuria, ¿no? Miren cómo se tiñe la orina por la eliminación de mioglobina a través de la misma, ¿no? Y eso es secundario a la rhabdomiólisis, producto de la miotoxina del veneno. Las complicaciones locales aquí no son relevantes, principalmente puede tratarse de parestesias locales duraderas y también las complicaciones sistémicas sí tienen acá un rol más predominante. Pudiendo llegar a la injuria renal aguda con insuficiencia renal aguda y necrosis tubular aguda por la acción de la rhabdomiólisis que puede llegar a taponamiento renal y también puede cursar con insuficiencia respiratoria aguda por la parálisis que induce. Generalmente esta parálisis no afecta con mucha frecuencia los músculos respiratorios, pero pueden haber casos en donde sí los hay, entonces hay que estar atentos y monitorizar muy bien al paciente. El accidente crotálico de igual manera va a requerir las medidas generales que hemos mencionado anteriormente, que quieren decir hidratación, analgesia y antibiótico terapia únicamente si es necesaria. Sin embargo, acá la elevación del miembro inferior o del miembro afectado no va a ser algo de relevancia y si es que el accidente ha sido muy pronto, sí la aplicación de un torniquete podría ser más práctico o de mayor utilidad. La administración del suero anticrotálico va a depender de igual manera dependiendo de la clasificación del accidente. Entonces vamos a ver que si nosotros estamos frente a un accidente leve, eso quiere decir que la fase miasténica de Rosenfeld está ausente, o moderado si es que es discreta, o grave si es que la fase miasténica de Rosenfeld es evidente, vamos a variar en cuanto al número de viales. De igual manera, miren cómo la clasificación es netamente clínica, ¿no? Netamente clínica. Entonces, ello va a radicar básicamente en la fase miasténica que podamos evidenciar en el paciente y en las mialgias. Si están ausentes, entonces el accidente es leve. Si están presentes pero de forma discreta, será el accidente moderado, y si son evidentes o intensas, tanto la fase miasténica como la mialgia, entonces el accidente será catalogado como grave. Para los accidentes leves, administraremos 5 viales, para los moderados 10 y para los graves 20 viales.
El accidente lachésico es sumamente raro. Nosotros sí tenemos lachesis en el país también, lo conocen como chuchupe. Y aquí la acción del veneno tiene un poquito de mezcla entre las características del veneno de Botrops y algunas características del género Crotalus. ¿Qué quiere decir? Que tiene una acción proteolítica el veneno por la presencia de proteasas, muy similar al Botrops y que por ende también me va a dar un cuadro clínico local importante, tal cual el accidente botrópico, tumefacción, edema, dolor, necrosis, flictenas, etcétera. Pero también va a tener una acción neurotóxica y esta acción neurotóxica va a darme reacciones de tipo vasovagales, que puede haber acciones coagulantes y hemorrágicas también, sin embargo no son las predominantes. La acción proteolítica y neurotóxica son las de mayor relevancia. Entonces, ¿cómo van a ser las manifestaciones clínicas? Voy a tener manifestaciones clínicas locales similar al del género Botrops, que ya les he mencionado, como dolor, edema, hemorragia local, vesículas, flictenas, puede haber compromiso de todo el miembro, pero también habrán manifestaciones clínicas sistémicas concomitantes a este compromiso local de tipo reacción vasovagal. Por ejemplo, hipotensión arterial, disminución de agudeza visual, bradicardia, cólicos abdominales, diarrea. Entonces, si yo tengo un accidente que aparentemente es botrópico por el gran compromiso local que tiene la persona, pero que tiene reacciones vagales, tipo hipotensión arterial, bradicardia, o se me está yendo en diarrea, o tiene mucho cólico abdominal, yo sospecho en realidad de que pueda estar frente a un accidente lachésico. Miren, por ejemplo, la afección cutánea local que les estoy mostrando, ¿no? Que es muy similar al de botrópico. Y por ende hablan complicaciones tanto locales como sistémicas. Las locales pues más temidas van a ser el síndrome compartimental o la sobreinfección bacteriana con la presencia de un absceso subcutáneo o necrosis que me lleve también a la limpieza quirúrgica, mientras que las sistémicas, la alteración hemodinámica terminando en un shock o en un estado de choque o la injuria renal aguda son las que más nos preocupan. Fuera de las medidas generales de manejo en estos pacientes que ya los hemos mencionado, la sueroterapia específica, es decir, el suero antilachésico va a ser el de relevancia. Y aquí, independientemente de la clasificación, se administran de 10 a 20 viales. El accidente lapídico es uno de los accidentes también sumamente infrecuentes, es todo aquel accidente ofídico generado por aquellas serpientes del género Micrurus, representan 0.4% del total de accidentes, pero a pesar de ser tan infrecuente y a pesar de ser una serpiente tan pequeña y colorida, puede llevar a la letalidad, porque pueden terminar en insuficiencia respiratoria aguda. En realidad la racionalidad de esto es la composición del veneno nuevamente. Es un veneno neurotóxico que tiene neurotoxinas que actúan tanto a nivel de membrana pre y postsináptica. Todo accidente lapídico, por ende, tiene riesgo de compromiso de músculos respiratorios, parálisis respiratoria o paro respiratorio, mejor dicho, y la muerte de la persona. Por ende, todo accidente lapídico debe observarse por al menos 24 horas. Las manifestaciones locales no van a ser relevantes, un dolor local o parestesias discretas en la zona de mordedura, mientras que las sistémicas sí van a ser trascendentes, con debilidad muscular progresiva, vómitos, la fase miasténica o neurotóxica de Rosenfeld que hemos visto, caracterizada por tosis palpebral, oftalmoplegia, la dificultad para mantenerse erguido, la mialgia localizada o generalizada, disfagia y finalmente una insuficiencia respiratoria aguda y apnea, ¿no? Entonces, miren que las serpientes, hasta ahorita mencionadas, la del género Crotalus y las del género Micrurus son las que tienen compromiso sistémico, mientras que las del género Lachesis y las del género Botrops generalmente tienen un mayor compromiso local. La fase miasténica de Rosenfeld, que ya la hemos evidenciado en imágenes previas, y el tratamiento acá sí va a requerir de repente de la administración de oximas, atropina, adicional al suero antielapídico de 10 viales independientemente de la clasificación. Finalmente,
Los accidentes colubridios, como habíamos comentado al inicio, son todos los accidentes que son consecuencia de la mordedura de estas serpientes de la familia Colubridae, que pueden ser las cobras verdes, las cobras cipu, o de repente la mucurana o la cobra negra, pero su veneno, a pesar de tener acciones tanto hemorrágicas, proteolíticas, fibrinolíticas, no tiene la trascendencia que tienen las ponzoñas que hemos mencionado en los géneros anteriores. Entonces, el tratamiento acá generalmente es sintomático porque la clínica únicamente va a ser local y no va a ser de mucha relevancia clínica. Puede haber edema local, equimosis, dolor, pero generalmente acá son accidentes benignos en donde el tratamiento con analgésicos, antihistamínicos y la observación en realidad no es necesaria, el manejo suele ser ambulatorio. Muy bien, muchas gracias, espero les haya gustado.